me hago siervo de todos. ¿Cuál es el tema del año? Sirvo en amor, aunque sea amado menos. El tema del ciclo, gastándome personalmente. Y el tema de hoy, me hago siervo de todos. ¿Conoce usted a alguien que se haya hecho siervo de todos? Nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo siervo de todos. Pero no sufran más. Vamos a la palabra, 1 Corintios, capítulo 9, verso 18. 1 Corintios 9, 18. Antes de ponerse de pie, vamos a hacer nuestra confesión bíblica para hermana Majo y para hermana Norberta. Les comento que tenemos nosotros una declaración que hacemos antes de leer la Biblia, lo que representa la Biblia para nosotros. No se preocupen si no lo saben, porque eso nosotros aquí lo aprendimos, aquí lo enseñamos. Y entonces decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y servimos en amor, aunque seamos amados menos. Ahora sí vamos a leer la Biblia. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 9, versículo 18, hasta ¿cuál les dije? Hasta el 23. Dice así: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Siéntense, por favor. Espero que hayan entendido esta lectura. Es preciosa por cuanto viene hablando el apóstol Pablo desde el comienzo de este capítulo. Él viene haciendo una defensa de su apostolado. A él lo habían criticado por predicar el Evangelio, algunos con mala intención, seguramente querían crearle mala fama, que él era un vividor del Evangelio y cosas como esas. Y él dice, en el principio, antes de lo que leímos nosotros, dice que no, yo no he hecho eso. Yo tengo derecho como apóstol de vivir del Evangelio, porque yo predico el Evangelio, eso está claro, dice él. Pero yo he procurado no abusar de ese derecho, para que no se me acuse de tales cosas. Pero cuando llega a este punto, él comienza a hablar de un galardón. Y eso es lo que cambia la tónica de la conversación. Porque, hermanos amados, quizás nosotros, una de las acciones que podemos considerar como más desgastante, si me permiten el término, es la predicación del Evangelio.
predicar, anunciar el Evangelio, comunicar el Evangelio de Jesucristo es desgastante. Evangelizar requiere de tiempo, conocimiento de las Escrituras y, por supuesto, soportar a muchas personas que rechazan el Evangelio, que rechazan a Jesucristo, que se enfadan porque uno les predique el Evangelio. No sé si a usted le ha pasado alguna vez predicando el Evangelio, que se molesten porque usted está predicando el Evangelio. O incluso hay evangélicos que también nos insultan por predicar el Evangelio. O sea, de todo hay en la viña del Señor. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros realmente nos proponemos a predicar el Evangelio, a comunicar las nuevas de salvación, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar resistencia. Sin embargo, debemos predicar el Evangelio a todas las personas para que puedan acercarse a Dios, para que puedan alcanzar la salvación. Hermanos, nosotros hemos cometido el error, digo nosotros, no nosotros los que estamos aquí, nosotros la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Pasado el tiempo, pasados los años, los siglos, y llegando a los tiempos más modernos, hemos caído en cierta comodidad, en cierto confort. Somos cristianos, sí, porque vamos a la iglesia. Somos evangélicos porque asistimos a una congregación, porque leemos la Biblia, porque cantamos, porque oramos, etcétera, etcétera. Pero que no nos hablen de evangelizar. Eso mejor no. Que día de incursión, que evangelismo, que impacto en la calle. No, es otra cosa. Vivamos nuestra vida tranquilos. Parece que esa fuera nuestra idea del Evangelio. Un club de cristianos felices aquí juntos nosotros. Pero ¿qué habría sido de nosotros si los apóstoles no predican el Evangelio? ¿Qué habría sido de nosotros, amados hermanos, si los gringuitos de los cuales a veces nos burlamos no hubieran venido a Centroamérica a predicarnos el Evangelio? Nosotros estaríamos sin Dios y sin esperanza. Nosotros seríamos candidatos seguros a la condenación eterna. Entonces, eso nos debe a nosotros de hacer reflexionar de que necesitamos este elemento. Y Pablo se daba cuenta que lo necesitaba tanto el apóstol, que él en muchas ocasiones demostró que estaba dispuesto, incluso si fuera posible, dijo alguna vez, que yo fuera anatema, pero que mi pueblo alcanzara la salvación, que mi nación fuera salva. Yo estaría dispuesto a irme al infierno para que ellos sean salvos. Pero no funciona así. Pero vamos a la intención de Pablo. Me es impuesta necesidad, decía Pablo. O como nos contaron la historia de el padre del pastor Rick Warren. ¿Recuerdan ustedes la campaña 40 días con propósito? ¿Cuántos ya tienen más de 40 años de estar aquí en la iglesia? Ninguno, porque la iglesia sí, no, solo tiene 33, ¿verdad? Pero hará unos 20 años, digo yo, 15 años, hicimos una campaña así, era evangelística. Se llamaba 40 días con propósito, basados en la palabra, obviamente, pero guiados por un libro que se llamaba 40 días con propósito. Varios hermanos compraron su libro, nos guiamos por él, y ese libro era escrito por el pastor Rick Warren, y entre sus testimonios que él daba el testimonio de su padre, que dice que su padre no podía pasar un día sin que él evangelizara a una persona. Si ya estaba en su casa en la noche y se recordaba que no había evangelizado a nadie, él salía a buscar a alguien para evangelizar. Y el día de su muerte, estaba en la cama ya agonizando literalmente, quiere decir ya a punto de morirse. Toda la familia rodeándolo en la habitación o en la sala de hospital, no sé dónde fue, no recuerdo. Pero él dice que hacía el esfuerzo de levantarse y no podía, estaba muy débil. Pero él intentaba levantarse, incorporarse. Y alguno de los hijos le preguntó: padre, ¿qué quieres hacer? Quiero salir. ¿Y a dónde vas a ir? Quiero ir a ganar a uno más para Cristo. Así como estaba.
Pablo dice en este pasaje que él hizo algo extremadamente fuerte, hermanos, que a veces se ha hasta malentendido este pasaje. Hoy vamos a tratar de explicarlo bien, pero nosotros, hermanos, debemos pensar en que el Evangelio debe continuar. En tanto Cristo no venga por su iglesia, nosotros debemos seguir predicando el Evangelio. Y para ello probablemente necesitemos hacernos siervos de alguien o de todos. Ese debemos nace de la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay una orden ahí de Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero ¿cuál es la respuesta de la iglesia moderna? Espérame, Señor, solo vamos a montar las luces de colores aquí en el templo porque vamos a hacer una danza bien calidad y coquetona, o vamos a hacer esto, una parafernalia, y no estamos evangelizando. Por eso decía, yo me alegro cuando una persona nueva viene a la iglesia, porque significa o que el Espíritu Santo le guió a venir, como muchos han venido por sí solos a la iglesia, o que alguien de la iglesia se tomó el tiempo suficiente y amó suficientemente a esa persona para invitarla a venir, para que viniera a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios. Y entonces Pablo nos dice aquí que nosotros debemos ser obedientes a la instrucción del Señor y necesitamos comprender que gastarnos personalmente tiene sentido si nosotros estamos dispuestos a hacernos siervos de otra persona. Literalmente siervos de otra persona. Miren lo que dice el versículo 18, por favor. Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Aquí ya estaba cerrando lo que yo les decía, la defensa que estaba haciendo de su apostolado, de su ministerio. Mi galardón no es que me paguen una gran cantidad de dinero. Mi galardón no es que yo tenga el carro último modelo, o que tenga un helicóptero, o que tenga un avión. Mi galardón no es las cosas materiales. Mi galardón es que al predicar yo el Evangelio, la gente se convierta. Ese es mi galardón, decía el apóstol Pablo, y que lo haga gratuitamente. Hay una secta en Guatemala. Ahí acaban de pasar algunos de ellos. Pasaron 2 grupitos de 3 cada uno, de allá para acá. Por ahí andan. Y como aquí ven abierto, no vienen a tocar aquí, pero ahí en el portón, a veces estando en culto, han venido a tocar ahí en el portón. Ya se imaginan quiénes son. Andan con sombrerito, andan con gorrita, y andan con corbatilla también como yo. Y ellos, cuando anuncian sus actividades así grandes en el estadio, que no sé qué, dicen, no hacemos colectas. Como quien dice, no cobramos para que esté lleno. En cambio hay otros que hacen colectas. O sea, nosotros, ¿verdad?, los evangélicos, hacemos colectas. Por eso yo preferí que hoy la colecta la hiciéramos antes, para que comprobemos que sí es cierto que se hacen colectas. Pero no son colectas, hermano, son ofrendas, son diezmos de amor, de fe y de obediencia que nosotros damos al Señor, que eso es muy diferente. Pero el apóstol Pablo dice que yo quiero predicar el Evangelio gratuitamente. Y usted habrá escuchado casos de personas que se han dedicado a predicar el Evangelio, pero van solos por su cuenta a lugares que nadie los conoce, y van de casa en casa, y van dando palabra, y van orando por las personas, y van solicitando alguna ofrendita. Eso es pedir algo a cambio, eso es cobrar de alguna manera la predicación del Evangelio. Pero si usted un día va predicando el Evangelio por ahí y alguien sale y le dice, mire, quiere tomarse para los que tienen la debilidad por la Coca-Cola, una su Coca-Cola,
Ah, pues gracias, tómesela, contento, no se sienta mal. O si le dan unas Gatorade o lo que sea, recíbalo. No va a decir, no, yo no cobro por predicar el evangelio. Tampoco hay que ser orgullosos. Decía hermano Memito, hay que ser humilde, recíbalo. Pero no que usted diga, mire, veo que tiene tienda. ¿Qué tal si me regala una mi agüita? No, eso ya es cobrar, hermano. Bueno, yo sé que siempre hay gente generosa, gente amable cuando uno predica. Y habrá quienes lo van a mandar por un tubo también. Habrá quienes le van a cerrar la puerta en las narices, decía un hermano. Eso también sucede. Y de eso es lo que estamos hablando. Pero nuestro galardón no es lo que puedan darnos materialmente. Pablo nos pone en la mesa la necesidad del galardón, pero un galardón etéreo, un galardón que no se puede palpar, que es incorpóreo, que es volátil, un galardón que es espiritual, que no tiene valor material. La dicha de predicar gratuitamente el evangelio de la salvación, ese debe ser nuestro galardón, el poder hacerlo con la libertad que Cristo me da. Eso lo hacía el apóstol Pablo, porque aunque tenía derechos en el evangelio como apóstol, él no quería abusar de ellos, siempre lo dijo, y prefería conseguir un galardón espiritual. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que nosotros tenemos que saber es que necesitamos predicar el evangelio, pero no a costo material, no. Que nuestro galardón, que nuestra recompensa sea espiritual. Pero luego debemos entender que debo servir a cada uno según su perspectiva de vida. Y aquí entramos en un terreno que puede ser escabroso o que puede ser aclaratorio esta mañana para cada uno de nosotros. Leamos por favor una vez más. Quizá en la primera no pusieron atención, ahora pónganle atención los versículos 19 al 22. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, o sea, Pablo no era esclavo, él era libre. Me he hecho siervo de todos, me he hecho esclavo de todos, para ganar a mayor número. Y pone algunos ejemplos. Aquí no están todos los grupos a los cuales él se hizo. Me he hecho a los judíos, dice el verso 20. El 21 dice, me he hecho, aunque está implícito, a los que están sin ley. Y el 22, me he hecho débil a los débiles. O sea, ¿cómo está el asunto aquí? Se hizo a los judíos, como si fuera judío, dice acá. ¿Para qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Él no estaba sujeto a la ley, pero se hacía a los que estaban bajo la ley. Porque recuerden que antes él también estuvo bajo la ley. Él era un defensor férreo de la ley mosaica, de los fariseos, de los judíos. Estas tres expresiones son las que deben ser relevantes para nosotros, independientemente de los grupos que él menciona aquí. Primero, siendo. Segundo, me he hecho. Y tres, para ganar mayor número. 1, siendo. 2, me he hecho. 3, para ganar mayor número. Noten ustedes, mis amados hermanos, espero que esté siendo suficientemente sencillo y claro. Pablo sabía clara y evidentemente lo que él era. Él sabía que era hijo de Dios, que ya había sido redimido por el sacrificio de Jesucristo. Él sabía que había nacido de nuevo, que en su vida había ocurrido un evento transformador absoluto, y él sabía que ahora era un siervo del Señor. Pero él se ponía, como decimos comúnmente en Guatemala, en el pellejo de los demás. ¿Cómo es ser judío? ¿Cómo es ser esclavo? ¿Cómo es ser una persona débil? ¿Cómo es ser de tal grupo? Si nosotros lo consideramos en nuestro contexto, probablemente podríamos decir, ¿cómo es ser, lo voy a decir, católico?
aunque algunos de ustedes ya lo fueron antes. ¿Cómo es ser testigo de Jehová? ¿Qué pensarán? ¿Cuál es su perspectiva de la vida? ¿Qué están pensando ellos? Y esto nos ayuda a nosotros, hermanos, porque muchas veces cuando evangelizamos, nosotros vamos al choque, nosotros vamos a la confrontación. Literalmente, hace 38, 39 años, literalmente un hermano nuestro de la iglesia donde yo asistía, llegó a la confrontación física con otra persona cuando estábamos evangelizando, hermanos. Y eso fue aquí arriba en la Plaza Berlín. Literalmente se fueron casi a los golpes, porque inmediatamente intervenimos los demás y los separamos. Pero si no hubiera habido nadie más, capaz se dan los camorrazos entre ellos dos. Uno defendiendo la fe de Cristo y otro defendiendo saber qué, porque él era ateo o era de otra religión, yo no lo sé. Pero solo vimos que estaban hablando ya airadamente y llegó un momento en que ya se cuadraron, como dicen comúnmente, se pusieron al estilo Lester Martínez y rápidamente, gracias a Dios, no terminó mal la cosa. Pero a veces nosotros, sin necesidad de ir a los golpes, ofendemos a las personas. Es que usted está mal ahí, y a veces ni sabemos qué es estar ahí, hermano, no sabemos, y es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo, a identificarse con la situación que estará viviendo esa persona allí. ¿Usted sabe por qué los católicos son católicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien fue católico aquí? ¿Sí? ¿Alguien más? Yo fui católico, pero solo de posaditas, porque ahí daban refa. ¿Quién más fue católico? ¿Y saben ustedes por qué los católicos son católicos? Por herencia. Por herencia. Y lamentablemente hay muchos son evangélicos por herencia también. Pero como dijo alguien, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Cada uno debe hacer su propia decisión, cada uno tiene que tener su propio encuentro con Cristo. Pero yo he conocido católicos recalcitrantes a los que me identifiqué con ellos, los amé y se murieron católicos, nunca quisieron venir a Cristo. Señoras grandes, respetables, hermanos, pero se mantuvieron ahí a rajatabla. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo lo que estoy tratando de hacer no es volverme como ellos. ¿Cuántos me voy a presionar yo? Pues entonces voy a ir a tomar la hostia y todas esas cosas. No, él está diciendo, yo estoy haciéndome a ellos cuando trato de entenderlos, trato de entender su contexto, trato de entender su perspectiva de la vida y su perspectiva de la salvación. ¿Qué entienden ellos por salvación? ¿Cómo creen ellos que hay que ser salvo? Eso es lo que está diciendo él aquí. La verdad es que nosotros como hijos de Dios tenemos una cultura, una forma de ver la vida, principios y valores que la Biblia nos da. Nosotros como cristianos somos en Cristo Jesús, somos en el Señor, pero debemos hacernos servir según la perspectiva de otros, ya sean esclavos, judíos, sujetos a la ley, personas sin ley o débiles, todo con el propósito de ganarlos para Cristo, todo con el propósito. Es como que dijéramos hoy día, me hice a los albañiles. Y yo trato de imaginarme un día de ayudante de hermano Edgar, aunque él ya no tengo que evangelizar porque es cristiano, pero un albañil no cristiano, hermano, y yo tratando de ser su ayudante todo el día para identificarme con él y ganarlo para Cristo. Pues no sé qué pasaría realmente, pero lo que estoy diciendo es que el Pablo está poniendo aquí sobre la mesa el hecho de que nuestra mente debe ser tan capaz de identificarse con lo que ellos piensan, con lo que ellos sienten, con lo que ellos creen incluso acerca de la palabra de Dios.
Porque muchas personas que están a nuestro alrededor y que nosotros simplemente son tan duros para el Evangelio, es que no entienden, que no sé qué. No es que no entiendan, no es que sean duros, es que tienen una perspectiva diferente. Tal vez no tienen la ventaja que nosotros tenemos de haber sido enseñados a leer los pasajes, a meditar en ellos, a repetirlos, a memorizarlos, a interpretar la Biblia, hermanos. Y nosotros debemos entonces entenderlos a ellos, no que ellos nos entiendan, nosotros entenderlos a ellos con el fin de que un día ellos puedan convertirse a Jesucristo. Su perspectiva de la vida pueda irse ajustando a la perspectiva bíblica, a la perspectiva que nosotros tenemos acerca del nuevo nacimiento, de la participación en el Evangelio, de la vida eterna y de lo que nos espera. Porque hay muchos que están en X o Y religión y piensan que al morirse ahí se va a terminar todo. No tienen una perspectiva de la eternidad. No tienen una perspectiva del cielo y del infierno. Ellos dicen, muerto el perro y se terminó la rabia. Piensan que no hay nada más allá. Ahora nosotros sí creemos que hay algo más después de la muerte, ¿verdad, hermano? ¿Y por qué lo creemos? Porque el pastor lo dice. No, porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo enseña, mis hermanos. Así que la idea central acá del apóstol Pablo, al decir, me hago siervos de ellos, es decir, yo voy a condescender un poco con ellos para entenderlos, pero luego presentarles el Evangelio. No para quedarme con ellos, no para volverme como ellos, porque la Biblia además dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces es una cosa bien delicada y bien cuidadosa que debemos manejar. Pero cuando nosotros logramos hacer eso, mis amados hermanos, nosotros estamos siendo copartícipes, del Evangelio. Es decir, esa es nuestra participación en el Evangelio. Miren el versículo 23, el último de nuestros versículos. Y esto hago, dice el apóstol, esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué quiere decir copartícipe? Que participo juntamente con Cristo del Evangelio. Que yo tomo parte activa de este trabajo, de esta labor de propagar el Evangelio que ya otros hicieron antes, que ya otros desarrollaron antes, y por lo cual yo tengo la bendición de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, de tener segura mi salvación. Porque sí la tenemos segura, ¿verdad? Sí, hermanos. Sí, seguros. ¿Estamos seguros? Sí. Si nos morimos ahorita, ¿a dónde nos vamos? Primero al INASIF. Después de 3 meses que nos dejen al cementerio. Pero nuestro espíritu, ese es nuestro cuerpo, hermano. Nuestro espíritu va con el Señor. El alma va a un lugar de espera, porque en la redención final se determinará su lugar eterno. Pero nosotros tenemos que estar seguros de eso, hermano, porque si no, no estamos en nada. Entonces somos solo socios de la iglesia y no tenemos una coparticipación realmente real del Evangelio. Este versículo 23 concluye con la idea de ser partícipes del Evangelio, es decir, ser personas que trabajamos para las personas que necesitan salvación. Eso es hacernos siervos de ellos. Trabajar con ahínco, trabajar con entusiasmo, con dedicación en todo lo que hagamos dentro del quehacer de la iglesia para que otras personas se salven. Eso es al final lo que hacemos. No para sentirnos bien nosotros, no para estar cómodos nosotros, sino para que otros se salven también. Esa es la puntada final de esta idea, mis hermanos. Ser copartícipes del Evangelio
que es igual a ser copartícipes del Señor Jesucristo, porque Él sí, como dijimos al principio, es el único que realmente se ha hecho siervo absoluto de todos, porque Él cargó con los pecados de todos los que estamos aquí. Y yo no sé si usted tenía más pecados que yo o menos pecados que yo, pero lo cierto es que Él llevó los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Y no solo los de nosotros, que ya serían un montononón. Los de todo el mundo, hermanos. Los de todos los seres humanos del planeta. Y por eso es que nosotros somos salvos, porque Él se hizo siervo para que seamos salvos. Esta perspectiva del apóstol Pablo es realmente preciosa, es hermosa. No está buscando un edificio grande, no está buscando poner ventiladores, que hoy sí nos cayeron bien los ventiladores, ¿verdad? Pero Él está buscando la salvación de las personas, hermano. Él está buscando que las personas cambien su rumbo o su destino eterno. Él lo que quiere es que nadie se pierda. Como el mismo Señor dice en la epístola de Pedro, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo no estaba pensando en formar una secta, una religión, una ideología, la ideología paulina. Él no estaba pensando en fundar la Universidad San Pablo. Ahora hay una Universidad San Pablo, pero no la fundó él, ¿verdad? Él no estaba pensando en eso, en grandes cosas, no. Él estaba pensando en que las personas fueran salvas. Miren, este siervo sí que era tremendo, era un tremendo siervo de Dios, valioso para el Evangelio, porque nos da tremendas enseñanzas, además del enorme y único ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña cosas que nosotros no imaginamos que deberíamos de escuchar. ¿Cuánto debemos aprender de esa actitud del apóstol Pablo? Estoy convencido que tú siempre has sido